La Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos le invita a estudiar la Palabra de Dios. El estudio va a ser Las Buenas Nuevas por Saturnino González. Es mi deseo y mi oración que Dios le bendiga y le felicito por decidir escuchar esta meditación de la Palabra de Dios. Le felicito por dedicar un tiempo breve, pero yo le aseguro que va a ser muy importante en su vida esta meditación. En esta ocasión yo quiero presentarle una faceta del Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia. El Cristo que presenta la palabra de Dios. Y es que muchas veces nosotros conocemos de Cristo de manera general. Uno de los textos más conocidos y más escuchados es el texto que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizá muchas veces conocemos de Cristo solamente en ese punto general, de que Cristo es el Hijo de Dios, de que vino a este mundo, dio su vida para que yo pueda ser salvo. Pero estas son generalidades. Yo quiero hablar un aspecto de Cristo Jesús. Un aspecto de Cristo Jesús, una faceta que es interesante para cada persona. Conocemos generalidades de Cristo, los que creemos en Cristo Jesús. Pero en todo el mundo Cristo es conocido. Al menos la gente lo ha escuchado mencionar. Para muchos hombres, Cristo viene a ser un personaje histórico, pero muchos lo toman de diferente manera. Uno dice que Cristo, sí es cierto, vivió y pasó de este mundo como un gran maestro. Otros dicen fue un gran profeta. Bueno, pero hasta ahí. Pero yo le quiero invitar, ¿cuál es el Cristo de la Biblia? ¿Quién es el Cristo de la Biblia? Para comenzar a meditar esta faceta de Cristo en la Biblia, yo le quiero invitar a que medite en estas palabras de Hebreos capítulo 2, versículo 14, donde al hablar de Cristo dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Hablando de Cristo Jesús, dice: Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esta es una faceta interesante de Cristo Jesús, porque hay muchas facetas sí, que la Biblia presenta, y que si queremos conocer a Cristo Jesús debemos conocer todos estos perfiles que Cristo llenó en este mundo. El perfil de lo que vamos a hablar es este punto: que Cristo Jesús participó de carne y de sangre. En otras palabras, Cristo Jesús, aquel Dios, encarnó y fue igual que usted y como yo. Le invito a considerar, no olvide este texto, pero le invito a considerar lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 1, cuando dice, en el principio, al hablar de Cristo, dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Habla de Cristo como estar con Dios, era con Dios, estaba en el principio y el verbo era Dios. Y luego hay algo interesante. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Interesante. Cristo Jesús, el que hizo este mundo, el que hizo todas las cosas. En otras palabras, estamos hablando
de Cristo como parte de la deidad. Pero luego algo muy interesante también en el versículo 14. Y aquel verbo, ese verbo, Cristo Jesús, aquel verbo que era en el principio, aquel que estaba con Dios y que era Dios, el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne, y lo que vimos en Hebreos 2:14, participó de carne y de sangre. Es decir, vino a tener un cuerpo humano. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vivió aquí en este mundo. Y agrega el apóstol, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero yo solamente le invito a pensar en esta faceta. En el principio era el verbo, era Cristo. El verbo era con Dios, era parte de la divinidad. Estaba con el Padre, con el Espíritu Santo. Y el verbo era Dios, era parte de la divinidad. Y ese ser divino creó todas las cosas que nosotros vemos. Ese ser divino participó, como dice Hebreos 2:14, de carne y de sangre, con un propósito. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué propósito? El ser divino tomó cuerpo humano. ¿Con qué finalidad? No para venir a disfrutar de las riquezas de este mundo, como la mayoría lo hace. No, vino a nacer en un cuerpo carnal para poder morir. Alguien ha dicho con mucha certeza que el hombre muere desde que nace. Que el hombre empieza a morir desde que nace. Y esto es cierto. Tal parece que los periodos de la vida, nacer, crecer, reproducirse, tal parece que es un desarrollo. Pero si nos damos cuenta, mientras transcurren esos periodos, también estos nos llevan a la muerte. Cristo Jesús, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, por cuanto nosotros somos de carne y de sangre, y luego vamos a la muerte, Cristo Jesús participó de lo mismo. Adquirió nuestra naturaleza también. ¿Con qué propósito? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo Jesús tenía un propósito, morir. Y a través de la muerte, destruir a Satanás. Quitarle el imperio de la muerte que tenía a Satanás. Ese fue el propósito de Cristo al venir a ser carne, y esa es la faceta que muchas veces nosotros no conocemos. Ahora, relacionemos este texto con un texto inicial. Desde Génesis capítulo 3, vemos nosotros el pronóstico de Dios contra Satanás por haber infiltrado en la creación el pecado. Cuando Satanás participa en la caída de Adán y Eva, cuando les invita a desobedecer a Dios, cuando les promete muchas cosas de los cuales Dios no les había hablado, cuando los engaña para que desobedezcan las indicaciones de su Padre Celestial, entonces Dios le dijo a la serpiente, Dios le dijo al diablo lo siguiente. La primera parte, el versículo 14, está dedicada para aquel medio por el cual Satanás obró. Pero el versículo 15 está directamente dirigido al diablo, a Satanás,
quien maniobró para que Adán y Eva desobedecieran a Dios, y le dijo así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A partir de aquí estamos viendo de que se estaba anunciando el nacimiento de Cristo Jesús. Desde el principio, ya dice Juan, dice el apóstol Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 1 de Juan capítulo 1. Versículo 3, todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso lo menciona en el capítulo 1 de Génesis, versículo 1, en el principio fueron creados. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, aparece ahí Cristo Jesús. En el versículo 15, vuelve a enfocarse a Cristo Jesús, pero ahora pronosticando de que Cristo vendría a participar en la derrota de Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Va a haber una enemistad entre ti y la mujer que has engañado. La mujer que has hecho caer en desobediencia a Dios. Esa mujer va a jugar un papel muy importante. Va a jugar un papel muy importante para que tú seas golpeado en la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Quitarle esa autoridad, quitarle ese dominio que Satanás había ganado. Quitarle esa victoria que Satanás había adquirido haciendo caer al hombre en el pecado. Voy a poner enemistad entre ti, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ciertamente, tú siempre le vas a poder herir en el calcañar al hombre. ¿Por qué? Porque la muerte va a pasar a todos los hombres. Pero la simiente de la mujer te va a golpear en la cabeza. Vamos captando entonces. Vamos captando el pensamiento de la Biblia, esa faceta de Cristo Jesús. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. En otras palabras, los seres humanos estamos constituidos de carne y de sangre, pero vamos camino a la muerte. Eso es lo que significa, que Satanás sigue dañando al hombre en el calcañar. Incluso al Hijo de Dios que participó de carne y sangre, lo hirió en el calcañar. ¿Por qué? Porque llegó a la muerte. Pero la vida de Cristo Jesús no se detuvo ahí, como muchas veces piensan los hombres. Nosotros pensamos que los hombres solamente podemos llegar hasta la muerte. Hasta ahí llegamos. Hay un dicho que dice: muerto el perro, se acabó la rabia. Pensamos que ahí termina la vida, pero no es así. ¿Por qué? Porque Cristo consigue una victoria. Le quita el poder que tiene el diablo sobre la muerte. Y entonces, dice aquí, la simiente de la mujer te va a golpear en la cabeza. Te va a quitar ese dominio que tienes. Seres queridos, amigos, en nuestra vida hemos llegado a ser entristecidos, abatidos por la soledad. ¿Por qué? Porque la muerte ha llegado a nuestros seres queridos, incluso va a llegar hasta nosotros. Y afectará a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque nos va a herir en el calcañar. Cristo Jesús llegó también a experimentar la muerte. Sus amigos, sus familiares llegaron a llorar por la muerte de Él. Llegaron a sentir la aflicción, la tristeza. ¿Por qué? Porque Satanás había herido en el calcañar del Hijo de Dios. Aquel gran amigo, aquel gran hombre había muerto. Sí, pero esa era la estrategia del Hijo de Dios.
a través de la muerte. A través de la muerte llegar a quitarle a Satanás el poder que tenía sobre la muerte. Lea conmigo o medite conmigo lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 5. Y leemos el versículo 12, que dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sí, la muerte entró al mundo por el pecado. La muerte entró al mundo y contamina a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos los hombres han pecado. Vamos al otro punto importante. El capítulo 6 de Romanos, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado, todos estamos destinados a morir. Pero vea esta faceta. ¿De qué manera Cristo Jesús le quitó a Satanás el poder sobre la muerte? Dice, la respuesta la tenemos aquí. La respuesta la tenemos en Hebreos capítulo 4, donde nos presenta a Cristo de la siguiente manera. En el versículo 15 dice que fue uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En este mismo libro de Hebreos, en esta misma carta a los Hebreos, pero en el capítulo 7, el escritor lo define así. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Fíjese cómo vivió Cristo Jesús. En el capítulo 4, versículo 15, nos presenta a un hombre que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo Jesús vivió una vida pura en este mundo. ¿Sufrió tentaciones? Claro que sí. ¿Tuvo hambre? Claro que sí. Vivió como cualquiera de uno de nosotros. Participó de carne y sangre. La diferencia es de que nosotros somos tentados y hemos sucumbido ante la tentación y hemos caído en pecado. Esa es la diferencia. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo Jesús no sucumbió ante las tentaciones. Él fue un hombre puro, un hombre inocente, sin mancha, sin pecado. Y recuerde el edicto que dice: la paga del pecado es muerte. Entonces, si él no tenía pecados, usted se va a preguntar: ¿cómo es que murió? La paga del pecado es muerte. Pero si Cristo Jesús no pecó, entonces ¿por qué murió? Aquí viene la respuesta. Y estas palabras se escribieron aproximadamente 750 años antes de que el Señor Jesucristo viniera a este mundo. Isaías, en el capítulo 53, versículo 4, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué murió Cristo Jesús? Él murió llevando nuestros pecados. Por eso Él fue que Él murió. Porque Él pagó por nuestros pecados. Porque Él se ofreció a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo para presentarse como una ofrenda sin mancha, una ofrenda pura ante Dios, para que nosotros podamos ser recibidos por nuestro Padre Celestial. El Antiguo Testamento nos ofrece varias imágenes, varios símbolos acerca de cómo el hombre podía presentarse ante Dios. Dos ejemplos aquí. Levítico capítulo 1, versículo 2, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. Sí. La persona que quiera presentar ofrenda ante Dios tiene que traer una ofrenda sin defecto. Una ofrenda perfecta. Defecto quiere decir, defectuoso quiere decir imperfecta. Pero que esa ofrenda que Dios demanda tiene que ser perfecta. Capítulo 4, de Levítico, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro otra vez, sin defecto, para expiación. Una ofrenda sin defecto. Dios no quiere las cosas defectuosas. Pero todos hemos pecado. Todos hemos cometido errores. De entonces no poder una ofrenda a Dios. Nosotros no podemos. Fue por eso que Cristo Jesús vino a este mundo. Para vivir una vida perfecta y poder presentarse a Dios como nuestra ofrenda, para que a través de Él nosotros podamos llegar ante Dios. Y le invito una vez más a ir a Hebreos, pero ahora en el capítulo 10. Y al hablar de Cristo Jesús, en Hebreos capítulo 10 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces habla de Cristo y dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, es decir, los sacrificios de becerros y de machos cabríos no quisiste. Y luego dice: mas me preparaste cuerpo. Aquí es donde entonces empezamos a entender el propósito de Cristo. Así que dice el capítulo 2, versículo 14 de Hebreos: por cuanto los hijos, por cuanto nosotros participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo.
Él quiso tener la naturaleza humana. Y dice, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Porque no era la persona que se presentaba, era solamente una ofrenda. Era solamente una víctima, un becerro, un macho cabrío, un cordero. Entonces dice Cristo, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Dijo Cristo Jesús a su Padre, yo quiero hacer tu voluntad, quiero tomar la naturaleza humana y quiero presentarme como esa ofrenda perfecta. Ese sacrificio perfecto para que tú puedas aceptar a los hombres, que tú los puedas aceptar aquí ante tu presencia. Y entonces en el capítulo 10, versículo 10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Qué interesante y qué maravilloso. En esa voluntad del Padre, de querer que su Hijo viniera a este mundo, en esa voluntad compartida de Cristo Jesús, juntamente con su Padre, de adquirir la naturaleza humana, de vivir una vida perfecta en este mundo, de ser tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y finalmente a sus 33 años, aceptar y ser llevado hasta la cruz para ofrecer su cuerpo como una ofrenda perfecta, ofrecer su sangre. Es decir, ¿por qué ofrecer la sangre? ¿Por qué? No meramente la sangre, sino, como dice el Antiguo Testamento, en la sangre está la vida. Al derramar su sangre, el Hijo de Dios dio su vida por ti y por mí. Dio su sangre, quiere decir, dio su vida. Y entonces sí, ahora el Hijo de Dios, al morir, al dar su cuerpo en ofrenda perfecta, al dar su sangre, al dar su vida, dice, en esa voluntad que Él tuvo de morir, nosotros podemos ser santificados mediante esa ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El versículo 12 dice, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora nosotros podemos llegar ante Dios, pero poniendo nuestra fe en el sacrificio de Cristo Jesús, poniendo nuestra esperanza de que vamos a ser recibidos por Dios, pero a través del sacrificio del Hijo de Dios. Yo le invito a que usted piense y busque más acerca de esta faceta de Cristo Jesús. Le dije al principio que yo le invitaba a conocer una faceta sobre la vida de Cristo Jesús, que conozca al Cristo de la Biblia. No al Cristo que se habla por todas partes, sino al Cristo de la Biblia. ¿Cuál es la faceta que yo le he invitado a conocer? A que Cristo Jesús, puesto que nosotros participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Con qué finalidad? Para poder morir. Porque somos carne y vamos a morir. Él quiso morir, pero a través de la muerte, quitarle al diablo el poder que había adquirido sobre la muerte. ¿Por qué había adquirido el poder? Por cuanto había hecho caer al hombre en el pecado, desobedeciendo a Dios. Y en aquel texto le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Cristo Jesús vino a nacer de una mujer, de simiente de mujer, ¿sí? Con la naturaleza humana. Pero Cristo se desarrolló, Cristo vivió una vida pura, sin mancha, y finalmente Él solo se ofreció ante Dios como la ofrenda perfecta para que a través de nuestra fe en esa muerte, en esa sangre, en esa sepultura y en esa resurrección, nosotros podamos ser recibidos ante Dios.
Quiero leerle finalmente lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. A los Gálatas en el capítulo 3, donde dice, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así es que, cuando usted pone su fe en Cristo Jesús, cuando usted cree en la vida, en la muerte, en la resurrección de Cristo, usted viene a ser uno en Cristo Jesús. Y entonces somos aceptos ante Dios. Y recuerde, quiero terminar con esto, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pongamos nuestra vida en las manos de Dios a través de Cristo Jesús, y entonces podremos tener vida. Y la muerte ya no va a ser una amenaza para cada uno de nosotros. Esta es la faceta del Cristo de la Biblia, una faceta del Cristo de la Biblia que he querido presentarle. Que Dios le bendiga. El estudio va a ser Las Buenas Nuevas por Saturnino González. Que Dios le bendiga en esta ocasión en que ha dispuesto usted algo de tiempo para meditar en las cosas espirituales. Es decir, meditar en la palabra de Dios. Yo le felicito por invertir este breve tiempo en el cual analizaremos un aspecto muy interesante de la vida. Para introducir esta plática, quiero leerle algo aquí de la Biblia, de una historia de un rey llamado Ezequías. Y dice aquí, en el libro de Segundo de Reyes, en el capítulo 21, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. El rey estaba en el umbral de su vida terrenal. Y se le da a conocer que va a morir. Sobre este punto quiero meditar. Lo importante y lo mejor de esto es que al rey le dijeron que ya era el tiempo de su muerte. Dios quiso mostrarle al rey el tiempo del fin de su vida. Muchas veces no se tiene esta oportunidad y consideramos que nuestra vida la podemos perder, esta vida corporal, podemos perderla cuando menos lo imaginamos. Bueno sería que conocer cuándo vamos a morir, para poner en orden todas las cosas, porque aquí le dice, ordena tu casa. Todos los compromisos que tienes pendientes, resuélvelos, porque es tiempo de que vas a morir. ¿Ha pensado usted cómo reaccionar cuando llegue este momento? ¿Estamos preparados para llegar a este momento? Porque hay muchas personas que no quieren hablar de la muerte. Hay personas que evaden el tema de la muerte. Es más, hay personas que no quieren hablar nada de la muerte, que no preparan para nada, y todos los gastos, todos los compromisos que involucran a la muerte de uno, se los dejamos a nuestros seres queridos. Pero eso sí, decimos nosotros, cuando yo me muera, yo quiero que me lleven mariachis. Cuando yo me muera, yo quiero que me trasladen de aquí a Centroamérica, de aquí a Sudamérica, de aquí a México, y queremos que nos entierren allá, aunque yo me muera en este país, o en el país que yo quiera. Pero no
hemos hecho arreglos en absoluto para nada y queremos que nuestros seres queridos se encarguen de eso. ¿Es correcto? Y si nosotros en el aspecto material queremos dejárselos a otras personas, en el aspecto espiritual, mucho menos preparativos se hacen. Por eso es que la pregunta de esta ocasión es, ¿qué debemos hacer para cuando llegue este momento? Cuando llegue el momento de dejar esta vida, esta vida de la tierra, la pregunta es, ¿habrá terminado ahí la vida? Para muchos que no conocen a Dios, dicen, sí, ahí termina la vida. Muerto el perro, se acabó la rabia. Decía el poeta León Felipe, en uno de sus escritos, la actitud de las personas de España, y decían, ¿cuál es nuestro pensamiento? Decía él en su poesía, dice, el pensamiento de ellos es que yo me como a la gallina se come al gusano, y el gusano me come a mí. Ese es un ciclo solamente. Ya me comí la gallina se comió al gusano, y el gusano me comió a mí. Esa es la vida. Pero ese es el pensamiento de muchos. Sin embargo, el creador de la vida, el que nos dio el cuerpo, el que nos dio el alma, el que nos dio el espíritu, ¿qué dice? El creador es Dios. ¿Qué dice Dios acerca de la vida? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, quiero invitarle a meditar sobre esto. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo es que debemos estar preparados para llegar a la muerte? Tenemos que ser preparativos para cuando llegue ese momento. Preparativos en el aspecto material. También preparativos en el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque en la muerte vamos a ir solos. En la cultura egipcia, el faraón o las personas con gran capacidad económica pensaban que iba a ir acompañado. Cuando una personalidad egipcia moría, sacrificaban algunos ciervos, sacrificaban el caballo que era de la preferencia de aquel señor. ¿Para qué? Para que cuando muera se van juntos. Pero, ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Se acaba aquí la vida? La palabra de Dios es clara. Y ahí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, en el versículo 7, dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Recuerde, nuestro ser está integrado por tres elementos. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:23, todo nuestro ser está integrado de espíritu, alma y cuerpo. Y aquí dice, el polvo vuelve a la tierra como era. Es decir, el cuerpo vuelve al polvo como era. Y el espíritu vuelve a Dios. El espíritu vuelve a las cosas espirituales, a ambientes espirituales. Aquí el espíritu se refiere a los elementos espirituales que integraban esa persona. ¿Sí? El cuerpo va a la tierra y los elementos espirituales van a un lugar que Dios tiene preparado para la persona. Entonces, la persona es enterrada y el cuerpo se queda ahí. Aquel cuerpo se va a deshacer,
el 80% de aquel cuerpo está compuesto de agua. Y de acuerdo, me dijo un encargado de una funeraria, encargado de la cremación, le preguntaba yo, ¿qué tanto queda de ese cuerpo? Aquella persona me dijo, pues si es una persona robusta, son 7 onzas. Si es una persona con una estatura normal, ni tan alta ni tan baja, son 5 onzas. Eso es lo que queda del cuerpo. El espíritu, o sea, el alma, ¿a dónde va? Nuestro Señor Jesucristo contó una historia. Contó una historia de 2 hombres de diferente condición económica, de diferente condición de estado de salud. Y murieron en el mismo día. ¿Y a dónde fueron? Hay un libro y una película que se llama Vida después de la muerte. En ese libro y en esa película, las personas tuvieron la experiencia de morir, algunos por unos minutos, otros por más tiempo, y ellos narran sus experiencias de qué vieron, qué sintieron después de que su cuerpo fue abandonado por el alma. Y las historias de ellos constan para nosotros de que con la muerte no se acaba todo, de que el hombre sigue viviendo. Ahora, entonces, ¿qué hay después de la muerte? Estos 2 hombres del cual quiero hablarle en esta ocasión, insisto, ellos murieron al mismo tiempo y vivieron cercanos el uno al otro, pero no entablaron comunicación. Uno de ellos es llamado Lázaro y el otro es llamado simplemente como el hombre rico. ¿Cuál era la característica del hombre rico? Cristo Jesús lo describe así en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, en el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Esa es la característica de este hombre rico. Dice que este hombre se vestía de púrpura y de lino fino. Para el tiempo de Cristo Jesús, el lino era muy caro y era un lino fino. Y este hombre se preocupaba o podía vestirse con esa calidad de tela. Pero también se vestía de púrpura. La púrpura en aquel entonces, púrpura se le decía a una tela teñida de púrpura, teñida de rojo. La púrpura se podía adquirir de un molusco de color rojo, y entonces se hervía el molusco y ahí se introducían telas finísimas, y esta ropa lo podían usar solamente las gentes de clase alta o los reyes, los príncipes. Quiere decir que ese hombre rico se vestía de lo mejor. Y no comía cualquier cosa. Dice, y hacía cada día banquete con esplendidez. No crean ustedes que de vez en cuando, no, aquí dice que cada día. Cada día comía banquete. Es decir, imagínense, desde la entrada, desde la sopa, luego el guisado, luego el postre completo. Agua, café, bebidas, tal vez vinos, postres y bueno, completo. Era un banquete cada día. En eso consistía la vida de ese hombre rico.
Y lógicamente que tal vez tenía negocios, pero estos negocios le habían producido mucho dinero y él, la única preocupación de él era vestir bien y comer bien. Esa es la condición de este hombre. Sin embargo, había otro hombre cerca de él. 20. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Había un hombre pobre, un hombre de condición humilde, que se acercaba a la puerta de aquel hombre rico, de ahí se saciaba, de ahí quería obtener algo para comer. Y por otro lado, ese hombre estaba enfermo. Parece ser que la alusión aquí de que los perros venían, dice aún los perros venían y le lamían las llagas, parece ser de que el hombre rico nunca se interesó en aquel hombre, nunca se interesó en tener comunicación con él porque en realidad en nada le valía aquel hombre, porque era un hombre de alta posición. El hecho de acercarse a un hombre enfermo, a un hombre desconocido, como que no le llamaba la atención. Por eso dice, para los judíos el perro era un animal inmundo. Y dice, la única comunicación que tenía aquel pobre hombre eran los perros. Los perros se compadecían de aquel hombre y le lamían las llagas. ¿Qué pasa? Dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Murieron los dos. Murió el mendigo. Y qué bello. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Tuvo compañía. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Fue acompañado y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Y dónde está el seno de Abraham? ¿Por qué dice seno de Abraham? Así rápidamente le puedo decir que seno de Abraham quiere decir que fue a un lugar donde había comida suficiente, donde había descanso, donde había placer. ¿Y por qué dice seno de Abraham? Porque está aludiendo a la posición en que se come en aquel entonces. Ahora nuestra sociedad estamos habituados a que cuando comemos tenemos una mesa alta. Pero en aquel entonces para comer solamente se ponía una alfombra, un tapete en el suelo, se ponían los alimentos, entonces uno tenía que sentarse en el suelo, o si llegaba a una mesa, la mesa era bajita, y entonces había que sentarse al suelo y recargarse, y entonces en realidad se tocaba el seno, esta parte del cuerpo de la persona con la cual uno está comiendo. Pero lo más importante aquí es de que Lázaro, al morirse, fue llevado por los ángeles a un lugar donde había descanso, a un lugar donde había comida. El rico fue sepultado. Si usted se da cuenta, aquí estamos hablando ya del aspecto espiritual, del aspecto del alma. ¿Qué le sucede al alma de Lázaro? El alma de Lázaro es acompañado por los ángeles. El rico, en el aspecto del alma, no tuvo nada. Careció de todo. Murió. Indudablemente que su funeral, imagínense, ¿cuál sería el funeral del rico? Si todos los días se vestía con esplendidez, se vestía de lino fino, de púrpura, y disfrutaba de cada día un banquete, imagínense el funeral de aquel hombre.
Imagínense dónde lo enterraron. Imagínense del funeral de Lázaro. Pero ya aquí no importa. Lo que importa es el aspecto espiritual. En el aspecto del alma, ¿qué pasó con Lázaro? Fue llevado por los ángeles a un lugar de descanso, a un lugar donde había satisfactores. ¿Qué le pasó en el aspecto del alma al rico? Careció de todo. Fue sepultado y dice, llegó al Hades e inmediatamente se vio en tormentos. Ve de lejos a Abraham y a Lázaro en un lugar diferente y empieza a dar voces. Dice aquí en el versículo 24, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Qué triste. El rico estaba en un lugar diferente al de Lázaro. Estaba en un lugar de tormento, y tanto era el tormento que anhelaba, se conformaba. En esta vida tenía banquete. Pero allá, en el aspecto del alma, en su situación del alma, dice, se conformaba con que Lázaro mojara la punta de su dedo en agua y después ponérselo en su lengua para poder encontrar algo de alivio. Resumiendo, un lugar de descanso, un lugar lleno de satisfacciones y en un lugar lleno de necesidad, lleno de tormentos. Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué ambos murieron pero se fueron a un lugar diferente? ¿Por qué? La respuesta la vamos a encontrar aquí. Pero antes de ello, veamos nosotros ese pequeño diálogo que se estableció. Abraham le dijo, no se puede. No se puede. Lo que me pide no se puede. ¿Por qué? Porque hay una gran cima, hay un gran abismo, nos separa un gran abismo. Los dos lugares están separados, aunque es el lugar de los muertos, sin embargo son dos lugares diferentes separados por un gran abismo. Ustedes no pueden pasar acá, ni nosotros podemos pasar allá. No se puede. Indudablemente que el rico comprobó la imposibilidad. Indudablemente que el rico se dio cuenta de que no era porque Abraham no quisiera ayudarle, sino porque era una situación imposible. Cuando lo comprendió, dijo en el versículo 27, dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Cuando vio que era imposible una solución para él, entonces se acordó de su familia que había dejado. Y si ustedes se dan cuenta, aquí le dice Padre Abraham. Quiere decir que sabía de quién se trataba. Y entonces le dijo, entonces, si no se puede, por favor envía a Lázaro y que vaya a los seres queridos que dejé. Vaya y platique con mis 5 hermanos, les diga mi condición, para que ellos se preparen y no lleguen a este lugar de tormento. Porque yo no me preparé. Eso es lo que estaba tratando de decir. Yo no tomé en cuenta las indicaciones, no sabía. Es más, de que sabía, pero dice, yo no obedecí, no me preparé, en pocas palabras, no me preparé. Pero yo quiero que mis hermanos se preparen para que no lleguen a este lugar. Abraham le contesta, y aquí es donde le voy a dar la respuesta. ¿En qué consiste que unos que se mueren van a un lugar de descanso
a un lugar de satisfacción y otros se mueren y van a un lugar de tormentos. ¿En qué consiste? La primera pregunta queda contestada. ¿Qué hay después de la muerte? Después de la muerte hay vida. ¿Qué clase de vida hay allá? Hay un lugar de descanso y hay un lugar de tormento. ¿En qué consiste que unas personas vayan al lugar de descanso y otros vayan al lugar de tormento? Aquí viene la respuesta. Muchos dicen, es que el rico, por ser rico, se fue al lugar de tormento. Y Lázaro, por ser pobre, por estar enfermo, se fue a un lugar de descanso. No es eso. ¿Por qué? Porque la respuesta se encuentra aquí. Cuando el rico le dice a Abraham que envíe a Lázaro para que platique con sus familiares, para que se preparen, la respuesta de Abraham es tajante en el versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En otras palabras, no tiene caso que yo mande a Lázaro a la tierra para que hable con tus familiares. No tiene caso. Allá en la tierra ellos tienen cómo prepararse. ¿A quién tienen que oír? Para que no lleguen a ese lugar de tormento donde tú estás, tienen que escuchar a Moisés y a los profetas. Que oigan a Moisés y a los profetas. ¿Y dónde están las indicaciones de Moisés y de los profetas? Puesto que el Nuevo Testamento no se había escrito. Cuando Cristo Jesús estaba hablando en su tiempo, solamente tenían el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, escúchelo bien, fue escrito por Moisés y por todos los profetas. Sí. Moisés y los profetas escribieron el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? ¿Qué es lo que le estaba diciendo Abraham al rico, al hombre que fue rico? No tiene caso que yo mande a Lázaro allá. Ellos tienen la palabra de Dios para nosotros, expresada en el Antiguo Testamento. Allá, con leer la palabra de Dios, tienen suficiente tiempo para prepararse y no llegar al lugar donde tú estás. Así de sencillo. El rico jamás se preparó, jamás leyó la palabra de Dios y jamás hizo preparativos. En cambio, ahora entendemos, Lázaro, aunque estaba enfermo, Lázaro, aunque era de condición pobre, sin embargo, sí escuchó las indicaciones de Moisés y de los profetas inspirados por Dios. Y entonces preparó su alma. De tal manera que cuando llegó la hora de su muerte, fue llevado por los ángeles a un lugar de descanso. ¿Se da cuenta entonces cuán importante es preparar nuestra alma? ¿Prepararlo con qué? Leyendo la palabra de Dios. Es suponer que si una persona llega al lugar de tormentos y le diga a alguien de allá, por favor, manden a alguien que le diga a mis familiares que los prepare para que no vengan a este lugar, la respuesta será, no es necesario. Allá tienen la voluntad de Cristo Jesús expresada en el Nuevo Testamento. Que los oigan allá. Yo le invito en esta ocasión a que prepare su vida para que cuando llegue el momento de su muerte, usted pueda ir al lugar de descanso donde está Abraham, donde está Lázaro, donde están muchos que hicieron la voluntad de Dios expresada a través de su palabra. Preparemos nuestra vida. Así como le dijeron a Ezequías, ordena tu casa, vas a morir. Nosotros vamos a morir algún día. Preparemos nuestra casa, preparemos nuestra familia, hagamos los preparativos, no solamente en el aspecto material, hagamos preparativos para nuestra condición del alma. De ahí dependerá dónde pasaremos la eternidad. Si usted prepara su alma con la palabra de Dios, indudablemente que Dios nos llevará o seremos llevados por los ángeles al lugar de descanso.
Medite en esto y prepare su vida de manera integral. Que Dios le bendiga. Nuevo amanecer para la hermandad. Las buenas nuevas por Saturnino González. Usted puede enviar su correspondencia a 2013 Spring Glen, Mission, Texas 78572.